Buenas tardes. No sé si me pueden escuchar y ver. Hola, profe, ¿escucharla? Sí, verla no. Buenas tardes, profe. No, no se ve. Hola, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Me confirman, por favor, si me pueden ver y oír? Oír sí, profesora. Verla no. Buenas tardes. ¿Me pueden ver y oír? Profe, escucharla sí, pero verla no. Yo creo que Yo no no está puedo escuchando. escuchar a nadie. No nos está escuchando ella a nosotros, me parece. Bueno, si ustedes me escuchan, será suficiente. No sé por qué no tengo activo el audio. Me figura como activo, pero no. Ahí está. Ahí la vemos, profesora. Bueno, yo no los escucho a ustedes, pero bueno, cualquier cosa me van escribiendo. Si tienen algo para preguntar, lo siento mucho, pero la verdad que no sé de qué otra forma puedo, porque a mí me figura como que tengo activo el audio y activo el video, pero no los escucho a ustedes. A ver si tengo alguna otra forma. No veo para nada otra alternativa. ¿A alguien se le ocurre de qué otra manera podría escucharlos yo a ustedes? ¿Se escucha ahí, profe? Abajo a la derecha. No tengo, es directamente el audio de la pantalla. No, la verdad que hasta ahora nunca tuve problemas con el audio. Desconozco qué puede estar pasando. Pero es muy feo no escuchar a nadie, ya que casi no los puedo ver. Encima no escucharlos, es como terrible. Voy a probar con otra compu, a ver qué pasa.
Recording in progress. A ver, ahora me ven y me escuchan. Sí, profe. Bueno, ahora sí, por fin. Pero, profe, me Bueno, parece que va a tener que Pero desconectar alguno de los dos salga micrófonos. de la otra compu. Ahora sí. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Profe, disculpe, se le escucha con mucho eco. Sí, a ver. Capaz si sale de la otra compu. A ver, ahora sí. Ahora me escucha mejor. Ahora sí. Y ahora sí. Bueno, bárbaro. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Virginia Vázquez. Yo soy una de las pocas de la cátedra que ejerzo la profesión. Así que, bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Les pido que me interrumpan y pregunten todo lo que les parezca. Esta es la oportunidad y para esto sirven las clases. La idea es que estén con las cámaras abiertas para que podamos interactuar un poquito mejor. Y bueno, como les decía, cuando quieran interrumpir, lo pueden hacer sin problema. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Bien, bueno, Sí, el tema que me toca tratar hoy es la unidad 2, puntos 4, 5, 6 y 7. Yo voy a empezar con una presentación de cómo es la estructura de la justicia de familia en la provincia de Buenos Aires. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que esta justicia es relativamente nueva. La ley de creación data de 1993, así que los añosos como yo y algunos otros miembros de la cátedra vivimos bastante tiempo con los procesos de familia dentro de la justicia civil. Eso implicaba bastante insatisfacción, tanto para las partes como para los letrados, y también impotencia, porque al no contar con un equipo interdisciplinario, era muy difícil poder llegar a buen puerto para solucionar y ayudar a las familias en estos conflictos. Gracias a Dios, en el año 93 se crea la justicia específica de familia en la provincia de Buenos Aires. En algunas otras provincias había algunos juzgados así similares unos años antes, inclusive en Capital Federal también había juzgados civiles que les habían asignado una competencia específica. Así que a partir de allí comienza un largo camino de ensayos, de cambios, tratando de buscar la mejor solución posible para, ya les digo, ayudar a las familias que tienen que concurrir a los tribunales para solucionar los conflictos. Como les decía entonces, la ley es del año 1992, pero en realidad comenzaron a funcionar en provincia en el año 1993. En aquel momento, cuando empiezan a funcionar, eran tribunales colegiados de instancia única, es decir, eran 3 jueces, como hoy por hoy son los juzgados, el Tribunal de Trabajo, pero ha quedado el tema de tribunal de familia. Es común que nosotros todavía nos refiramos, cuando decimos vamos al tribunal de familia,
cuando en realidad tribunal colegiado fue sustituido años después, a partir creo que era del año 2005, por juzgados unipersonales. ¿Por qué? Porque constitucionalmente es necesario la garantía de una doble instancia ordinaria. Cuando eran tribunales, no había posibilidad de doble instancia, es decir, los recursos ordinarios eran frente al mismo tribunal, con lo cual se decía que no estaba garantizado este derecho constitucional, y por eso es que se hace la reforma con posterioridad. Cuando había tribunales, la única posibilidad de recurrir era ante la Suprema Corte, en un caso de recurso extraordinario, o sea que las posibilidades eran mucho más acotadas, y bueno, eso fue reformado. El resto de la estructura, el equipo interdisciplinario sigue existiendo, el consejero de familia también. El equipo interdisciplinario de cada juzgado o de cada tribunal en su momento está formado por un médico psiquiatra, un trabajador social y un psicólogo o dos, según el juzgado, que intervienen en el proceso como apoyo del juez, y ya vamos a ir viendo específicamente en cada institución cuál es la posibilidad de actuación que tienen, pero lo más importante es que el juez tiene a mano personas de una interdisciplina a su mano, a la que puede recurrir en todo momento. O sea, es muy común que en el curso de una audiencia sea necesario recurrir por ejemplo, al psicólogo del juzgado, que ayude a buscar una solución, o que pueda ayudar también a los funcionarios a interpretar las conductas, buscar soluciones, alternativas, dialogar también con los profesionales que asisten a las partes. Es muy común que haya audiencias técnicas, se llama, es decir, que se cita a los, por ejemplo, psicólogos, médicos que están tratando a las partes. ¿Por qué? Porque el equipo interdisciplinario no puede hacer tratamiento de la gente que acude al tribunal. Lo único que pueden hacer es un diagnóstico bastante superficial, porque el exceso de trabajo hace de que no haya posibilidades de tener demasiado tiempo con cada familia o con cada persona. Entonces se nutren ellos mismos de los profesionales particulares o de instituciones públicas, y asesoran al juez y al consejero de familia en la forma de encontrar una solución al conflicto que se presenta. Los trabajadores sociales en general también es para chequear la situación que existe en cada uno de los domicilios. Lamentablemente, bueno, hace casi 1 año y medio que no se puede echar mano a este recurso. Los trabajadores sociales hacen sus trabajos por teléfono, con lo cual obviamente el resultado no es el buscado. La idea es, el ideal sería que cuando comienza un proceso, el trabajador social se presente en el domicilio de las partes y pueda indagar un poquito de determinadas situaciones que puedan ayudar después al juez. Esto no ocurre. Ocurría en un principio en Buenos Aires, había un juez que se llama Eduardo Cárdenas, que hoy ya debe estar jubilado, que trabajaba en ese sentido, es decir, ingresa un expediente al juzgado, y obviamente si da el tema para pedir la intervención, mandaba al trabajador social a los domicilios, y bueno, así un poquito de sorpresa, podía llegar, o sea, a ayudar en la búsqueda de la verdad material, que es lo que más importa en este tipo de procesos. Acá la verdad formal importa bastante poco, porque no soluciona nada, y si los conflictos de familia no podemos ayudar a las partes a solucionarlo, con una sentencia sola no alcanza.
Una figura muy importante dentro de la justicia de familia es el consejero de familia. El consejero es un abogado que trabaja en lo que se llama etapa previa, es la primera etapa en que ingresa el expediente, ya lo vamos a ver un poquito más claramente en algún gráfico más adelante. Y este funcionario, a través de técnicas de mediación, de conciliación, busca que las partes puedan darse una solución ellas mismas frente a los conflictos que se plantean. El consejero tiene amplias atribuciones, puede pedir el apoyo del equipo interdisciplinario, ya les digo, es bastante habitual que muchas audiencias se tomen con presencia del psicólogo del juzgado, que bueno, es como que un poquito quien saca la ficha de las partes, y ayuda, porque muchas veces el entrenamiento que puede tener un psicólogo es mayor que el que puede tener un abogado, y puede colaborar en detectar aquellos puntos donde hay conflictos, porque muchas veces los conflictos de familia ingresan por un tema y después se advierte que ese no es el tema, sino que en realidad hay otro problema, y bueno, se busca solucionar, indagar sobre las reales causas de las situaciones que se plantean, y tratar de solucionar todo, no solo aquello que emerge, sino que buscar un poquito más allá para que no aparezcan nuevos conflictos inmediatamente. Entonces, el consejero de familia hace un trabajo, ya les digo, muy importante. Los juzgados que tienen buenos consejeros de familia, en general hay 2 consejeros por cada juzgado, antes había 2 por cada tribunal. Ellos tienen posibilidades inclusive de citar a personas ajenas al actor y al demandado. Muchas veces pasa que se advierte que hay influencia o poder de parte de algún otro miembro de la familia extensa, como pueden ser los abuelos, o a veces hace falta intermediarios para que viabilizar, por ejemplo, un régimen de comunicación, cuando hay conflictos permanentes entre las partes. Entonces, se puede recurrir a hermanos, padres, primos, cualquier referente afectivo que pueda colaborar en la solución del conflicto. El consejero de familia tiene la facultad de poder citar. Como les decía, cuando los consejeros son buenos, son muy pocas causas las que llegan a sentencia. No siempre, obviamente, depende todo del consejero, o sea, muchas veces hay partes que no tienen posibilidades ni ganas de llegar a un acuerdo, y otras veces los abogados tampoco colaboramos lo suficiente por distintas causas, por falta de especialización o lo que fuere, entonces no hay una sola causal para decir que no se puede acordar, pero muchas veces los consejeros hacen milagros, y cuando nosotros entramos pensando que no hay posibilidades de acuerdo, salimos con un acuerdo. Así que diríamos, son las estrellas de cada juzgado de familia. La estructura de la justicia de familia se basa en un procedimiento oral para determinados actos. Los actos de postulación, como son, y de recursiva, como son la demanda, la contestación y los recursos que haya que entablar, sí son por escrito, pero después las audiencias de vista de causa y la audiencia preliminar son todos actos orales que permiten la inmediación, que es uno de los principios que vamos a ver como fundamentales en esta estructura de la justicia de familia. Acá les decía, en el año 2007, la justicia de familia cambia la planta funcional y se vuelve a un juez unipersonal con una doble instancia. En principio, debería haber en la Cámara de Apelaciones una sala especializada en familia. Si bien hay proyectos de que eso pueda viabilizarse,
Hace años que venimos esperando que no solo la primera instancia sea una justicia especializada, sino que también lo sea la Cámara de Apelaciones. Por el momento no se ha logrado eso. Los expedientes entran por la Receptoría General de Expedientes y se dirigen al juez. El juez tiene la asistencia, como les decía, del equipo técnico, tiene su secretario, su consejero y los empleados. Esta sería la planta de un juzgado de familia. ¿Cuál es la competencia de un juzgado de familia? Bueno, esto está regulado en el Código de Procedimientos, pero fundamentalmente, si uno no mira el código, lo que tiene que saber es que hay materias que son claramente de competencia de los juzgados. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el derecho matrimonial, la autorización para contraer matrimonio, la inexistencia y nulidad, el divorcio, la liquidación del régimen económico, todo eso que tiene que ver con el derecho matrimonial es competencia de los juzgados de familia. Las relaciones que tienen que ver entre padres e hijos, las acciones de filiación, la responsabilidad parental, la guarda, la comunicación de los hijos, las adopciones, los alimentos, todo ese tipo de acciones también. Otras relaciones familiares, todas son instituciones que ustedes van a ir viendo en el curso de todo este cuatrimestre. La tutela, las inhabilitaciones e incapacidades, internaciones, inscripciones de nacimiento, disponibilidad de órganos, etcétera, etcétera. Dentro de estas relaciones familiares también tenemos todo el tema de las uniones convivenciales. Cuando inicialmente se creó el fuero de familia, estaban excluidas. Con el transcurso del tiempo, y también un cambio de paradigma general, porque 20 años atrás la familia era más acotada de lo que hoy por hoy estudiamos como derecho de las familias, y por lo tanto el tema de las uniones convivenciales había quedado relegado, diríamos, a la justicia civil. Con el curso de los años y las resoluciones de los tribunales, en el sentido de que los unidos en convivencia son familia también, en sentido amplio, y que requerían la misma atención que las familias que podían estar constituidas, diríamos, formalmente, también entra dentro de la competencia del fuero de familia. El artículo 827 del Código de Procedimiento Civil y Comercial es el que establece la competencia. Pero este artículo del Código de Procedimientos se decretó antes, entró en vigencia antes que el nuevo Código Civil y Comercial del 2015, que cambia los nombres de algunas instituciones, elimina otras, y otras parecen parecidas, pero bueno, no son iguales. Por ejemplo, enumeraba como competencia de los juzgados de familia la separación personal y el divorcio. Hoy por hoy la separación personal no existe más, solamente se puede pedir el divorcio. El Código de Procedimientos habla de disolución y liquidación de sociedad conyugal. Ya van a ver ustedes, ahora no existe más lo que nosotros llamábamos sociedad conyugal y se llama régimen patrimonial matrimonial. La patria potestad tampoco existe más. Ahora hablamos de responsabilidad parental. El artículo dice tenencia y régimen de visitas. Ya la tenencia no existe más y se ha reemplazado por el cuidado personal, y el régimen de visitas se le llama sistema de comunicación. Y así con muchas otras de las instituciones enumeradas como de competencia del código, en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Actualmente hay en discusión un proyecto de Código de Procedimiento específicamente de familia en Provincia de Buenos Aires, que todas estas, diríamos, inexactitudes se van a solucionar, y bueno, la terminología va a ser la adecuada, ¿no? Yo después les paso este Power para que ustedes lo tengan un poquito, si quieren, como guía,
Y bueno, por ejemplo, hay otra institución que también hoy por hoy es competencia de los juzgados de familia, que son los abrigos, que bueno, es una institución, diríamos, nueva, que no estaba contemplada en el código, y sí en leyes especiales más modernas. Ya van a ver, creo que es mañana, que ustedes ven regímenes de protección, y van a saber lo que es un abrigo, porque no me voy a detener en cada institución, que ya les digo, ustedes van a ir viendo en el curso del cuatrimestre. Entonces hay cosas que por ahí hoy no les van a quedar claras, pero en la medida de que ustedes al estudiar la materia van a ir clarificando y ampliando y aplicando esto que es un poco general. Hoy por hoy, en los juzgados civiles, siguen tramitando las causas que estaban pendientes en el momento de creación de los juzgados de familia. Obviamente son muy pocas. En un primer momento sí teníamos, diríamos, muchos expedientes todavía en los juzgados civiles que eran de materia familiar, pero salvo algo muy, ya les digo, muy viejo, alguna ejecución muy vieja, piensen que han pasado 20 años, así que no es muy fácil. Y cuando hay una cuestión derivada de un expediente viejo que es compleja, obviamente que los juzgados civiles tratan de que los juzgados de familia tomen la competencia, por este tema que les digo de que los juzgados de familia tienen un equipo auxiliar, y las cuestiones complejas no se pueden resolver solo con la ley. Es necesario este acompañamiento interdisciplinario. Entonces, bueno, indefectiblemente todo va a los juzgados de familia. Así que ya prácticamente no queda nada. ¿Cómo son los procesos de familia en general? Bueno, hay algunos procesos que este código de procedimientos que tenemos vigente hoy en la provincia de Buenos Aires establece un procedimiento especial. Por ejemplo, el juicio de alimentos, de determinación de capacidad, adopción, tutela, autorizaciones, todos esos tienen un proceso específico que los juzgados de familia han receptado y adaptado muchas veces, pero se sigue respetando, diríamos, el articulado del Código de Procedimientos. Ya los van a ir viendo ustedes cuando vean cada una de las instituciones, y van a ver que es un procedimiento especial. Pero la mayoría de los procedimientos no encuadran dentro de ese procedimiento especial. Entonces, diríamos, el esquema típico es: ingresa en Receptoría General de Expedientes, que es una oficina que está en la planta baja de los tribunales, del edificio de tribunales, pero que bueno, hoy por hoy es una oficina virtual. Nosotros ya antes de la pandemia ya teníamos que iniciar los expedientes en forma virtual. Nosotros mandamos a la receptoría una planilla que se llama solicitud de trámite, y con eso comienza el expediente. Con la solicitud de trámite, inicialmente se decía que los procesos se iniciaban únicamente con la solicitud de trámite y que no había que acompañar la demanda. Solamente dentro de la solicitud de trámite hay una ventanita donde uno explica por qué está pidiendo la intervención judicial. Hoy por hoy ya se admite que uno acompañe juntamente con esta planilla la demanda, y esa demanda va a quedar reservada en el juzgado mientras que transcurre lo que se llama la etapa previa. La etapa previa es esta intervención de conciliación que hace este funcionario que yo les decía que se llama consejero de familia, que es una etapa informal, es decir, no queda constancia en la mayoría de los casos de qué es lo que se habla, qué es lo que se ofrece, cuáles son las intervenciones que hacen las partes, pero es obligatoria, es decir, yo no puedo decidir como parte, no quiero transitar esa etapa. O sea que la tengo que hacer sí o sí. Después, eventualmente, si fracasa, bueno, entonces sí se pasa con posterioridad el proceso de conocimiento. Pero la posibilidad esta de fracaso o no,
lo va a determinar el mismo consejero. El consejero él o la consejera son los que van a dictaminar e informar al juez en relación a si prospera o no prospera esta etapa, si ve que ya no hay posibilidades de lograr ningún acuerdo y decide pasar a la próxima etapa, o si logró un acuerdo y pide que el juez lo homologue. Entonces, después de la etapa previa, si fracasa, se pasa a la etapa de juicio, donde el trámite, diríamos, es, en principio, como otros juicios que ustedes pueden haber tenido acceso, una demanda con una contestación. Después, una vez que está constituida la litis con actor y demandado, se hace lo que se llama audiencia preliminar, la audiencia de vista de causa y la sentencia. Ya vamos a ir desglosando un poquito cómo funciona, ¿no? Lo que les decía de la figura del consejero de familia, lo que busca es la autocomposición del litigio. ¿Por qué? Porque está estudiado de que la solución que se dan las partes, o sea, que logran componer, arreglar, siempre es mucho más fácil de cumplir que aquella que impone un tercero juez. Entonces, el consejero va a buscar que cedan las dos partes, pero que las dos partes queden conformes con la solución. Entonces, eso es lo que se llama autocomposición del litigio. Y eso es lo que se intenta en forma permanente, es decir, en la etapa del consejero, y después, cada vez que uno accede al tribunal a través de una audiencia preliminar o de la audiencia de vista de causa, todos comienzan con una intención de que haya una autocomposición del litigio. Es decir, se invita a las partes a ver si pueden solucionarlo entre ellas, se busca ayudarlas, buscar alternativas, y si no, bueno, se llega a la última posibilidad, que es la audiencia de vista de causa con la sentencia. Esa intervención del consejero de familia depende de las técnicas que utilice, de cómo va a ser la audiencia. Nosotros, bueno, por ahí después de muchos años de trabajo y de conocer a los consejeros, más o menos sabemos cómo se maneja cada consejero, pero si no, uno, diríamos, va a una audiencia y no sabe si va a pasar en forma individual, si van a pasar todos juntos, si se convocó o no se convocó al equipo técnico. Depende de lo que considere el consejero. Muchas veces pasa que si todos juntos pasan a la audiencia y hay una situación de mucho conflicto, lo único que se hace es exacerbar más el conflicto. Entonces a veces se recibe a las partes en forma individual, a veces pasamos los abogados solos y explicamos un poquito qué es lo que vemos, cuál es la situación, y si a nosotros a veces nos preguntan, ¿le parece de que pueden entrar juntos? La mayoría de las veces es no, sobre todo las primeras veces. Pero bueno, no siempre es así, y a veces tenemos posibilidades, diríamos, de que la gente no tenga un problema tan exacerbado. Por ahí son imposibilidades de comunicarse en un momento, y que después, con una audiencia, dos audiencias, la ayuda del equipo técnico, después ya se pueden sentar en la misma mesa y poder hablar civilizadamente y resolver las diferencias. Pero bueno, las técnicas las impone, las determina el consejero. A veces tenemos una audiencia, dos audiencias, y el consejero ya dice, no, esto es imposible, no, con esta gente no tengo ninguna posibilidad de avanzar. Entonces cierra la etapa y pasa a la etapa de juicio. Otras veces tenemos 8 audiencias, 10 audiencias, las que sean necesarias. Si uno ve, a veces se hace un seguimiento, se hacen pruebas, a ver si funciona, por ejemplo, un régimen de comunicación, si funciona estos días, estos horarios, este acompañamiento, se busca que hagan algún tratamiento, y después se va viendo si eso da resultado o no da resultado. Entonces es todo un camino que les digo en general muy fructífero,
cuando las partes tienen ganas, porque bueno, la mayoría de la gente quiere solucionar el conflicto, pero de vez en cuando tenemos clientes que no, que necesitan vivir en el conflicto. Entonces, hoy es una cosa, mañana es otra, y bueno, la función del abogado también está un poco en hacer de primer filtro de todas estas cosas, y nosotros también alertamos a los funcionarios del juzgado de determinados puntos que vemos y que hay que trabajar, y con eso, digamos, es un trabajo en conjunto. Es muy habitual, y bueno, esto de la pandemia también lo ha facilitado, de que no sea pecado hablar por teléfono con algún funcionario, y buscar ayuda entre nosotros, ¿no? Porque muchas veces se plantea también del lado de la justicia dudas, imposibilidades, y bueno, y a nosotros también con relación a nuestros clientes. Entonces, como un trabajo de conjunto, y como nosotros como abogados, como auxiliares y operadores, tenemos la obligación también de colaborar. Y eso es lo que normalmente se hace. Las presentaciones en los juicios de familia siempre tienen que ser con patrocinio letrado, pero hay excepciones. Por ejemplo, los temas de violencia familiar, alguna vez por ahí escucharon que las personas pueden ir directamente, presentarse al juzgado o hacer una denuncia sin patrocinio letrado en la comisaría de la mujer, o la comisaría de la mujer y del niño, de la madre, no sé también cómo se llama ahora, o de la familia, y ahí no requieren la asistencia del patrocinio letrado. En el resto de los procesos, todo va con patrocinio letrado, porque es lo único que garantiza la igualdad de las partes, ¿no? Si uno tiene y el otro no tiene, entonces, bueno, siempre el patrocinio letrado, salvo los procesos urgentes. Entonces, como les decía, ingresa por la Receptoría General de Expedientes. Cuando vean RGE es Receptoría General de Expedientes, que se lo eleva al juez, el proceso que se inicia por la receptoría. El juez puede ordenar debe ordenar la inmediata intervención del consejero. El consejero presenta un informe. Si la etapa previa es inadmisible, se lo reenvía al juez para que pase la segunda etapa. ¿Cuándo la etapa previa es inadmisible? En aquellos casos donde no hay posibilidades, donde el orden público es más fuerte y no hay posibilidades de negociación alguna. Por ejemplo, procesos de filiación. Yo no puedo negociar si alguien es el padre o no es el padre. Depende de otro tipo de circunstancias. Entonces, en aquellos procesos donde el orden público está presente, no hay posibilidad de etapa previa porque no hay posibilidad de conciliación. Si no está dentro de los de la etapa previa inadmisible, que ya los van a ir viendo también en el curso, cuáles son exactamente en el curso de la materia, fija audiencia. Si logra una, ya le dije, o múltiples, si logra una conciliación, eleva el acta de conciliación al juez, el juez homologa, y una audiencia de conciliación homologada es lo mismo que una sentencia. Si no tiene posibilidad de conciliación, informa en relación a la conclusión y aconseja al juez concluir la etapa, y es el juez en que en definitiva determina si concluye o no concluye. Es el artículo 835 y 837. Disculpe, profesora. Sí. Una consulta. Usted dijo que la figura, perdón, en la presentación se hace con patrocinio letrado, excepto urgencia, ¿o era al revés? Claro, sí, excepto bien. situaciones de extrema urgencia. Por Perfecto. ejemplo, ya te digo, el tema de los procesos de violencia familiar, que no sé decirte en qué porcentaje, pero supongo que en un 90% van sin patrocinio letrado. Es decir, las personas van y hacen la denuncia en la comisaría de la mujer, en la comisaría eleva al juez y el juez dispone medidas. O sea,
En general lo que se piden son las restricciones de acercamiento, esa es la medida más común. El juez las dispone, no hay un análisis de si es verdad, no es verdad. Ante la denuncia de peligro, inmediatamente se decreta la medida. Y después en los procesos de violencia lo que se hace es un seguimiento, se cita audiencias o el equipo técnico se contacta con las partes, y bueno, a veces son situaciones puntuales que se superan con un poco de distanciamiento, y después se archivan con un informe y nada más. O sea que por ahí en el 90% de los casos de violencia no intervenimos los abogados particulares, diríamos. Hay un porcentaje que sí. ¿Por qué? Porque bueno, también según la situación económica, diríamos, de las partes, hay gente que no quiere ir a la comisaría de la mujer y quiere hacer la denuncia con un abogado, lo puede hacer también, pero obviamente al abogado le tiene que pagar. Y algunos también un poco para repeler esta acción, porque a veces hay un mal uso de estas denuncias, no es verdad lo que se denuncia, se busca algún tipo de molestia, entonces, bueno, hay gente que te dice, no es cierto todo lo que está denunciando, yo me quiero presentar, advertir eso, pedir que de alguna manera se hagan informes más amplios o lo que fuere, y entonces ahí intervenimos, diríamos, los abogados particulares. Pero si no, la mayoría de los temas de violencia, que según las estadísticas representan el 60% del trabajo de los juzgados de familia. O sea que es bastante compleja la situación en los últimos años. Pareciera que ha habido una explosión de violencia. Ustedes imagínense que antes de la existencia de los juzgados de familia, estas situaciones de violencia, hubo un tiempo, el último tiempo de los juzgados civiles, empezó, diríamos, 30 años para atrás, empezaron a aparecer estas denuncias de violencia. Antes debían existir, porque no es que de golpe aparecieron todos los hombres violentos, o golpeadores, o lo que fuere, o mujeres también, pero bueno, pasaban, no sé, iban y hacían denuncias en la policía y quedaban en la nada, o sea, no había un reconocimiento de esta problemática. Fíjense hoy que constituye el 60% del trabajo. De hecho, hay una ley que crea juzgados especializados de violencia familiar que nunca se puso en práctica. Creo que en 2 departamentos judiciales hubo una prueba piloto y no pasó de ahí. Así que es el dolor de cabeza de cualquier juzgado. Hay turnos de violencia, no sé si es de 1 semana o 10 días, se van rotando, y les aseguro que querer obtener algún resultado, despacho, hablar con alguien, lo que fuere, en un juzgado que está de turno de violencia, es imposible. O sea, están todos abocados a estas problemáticas que en general son muy graves, no tienen una posibilidad concreta de solución, porque bueno, es la palabra de uno contra el otro, no hay mecanismos de ayuda, el tema de las pulseras, de cualquier tipo de alarma, ¿sí? Porque la restricción de acercamiento realmente es una medida que se la cree, fantástico, no se acerca, pero si no se la cree, va y no hay ninguna valla, por más que se dispongan rondines policiales, lo que fuere, es imposible, de imposible cumplimiento formal. Entonces, bueno, el decreto está, puedo hacer la denuncia si se me acerca, pero como vemos prácticamente en forma diaria, el que la quiere violar la viola y a la restricción, y ocurren las desgracias que ocurren. No hay forma. Hay lista de espera siempre para estas pulseritas o botones de pánico. Hay varios instrumentos, pero son muy pocos, que se tratan diríamos, de dosificar en aquellos casos más graves, pero no alcanzan. Así que, bueno, es una problemática compleja, que se agudiza en determinados momentos del año, como las fiestas,
el calor. A veces son cosas que uno no, que si no lo ve no lo cree, pero es así. Así que bueno, estos son los procesos urgentes que los juzgados tienen que atender, y que tienen, por más que estén de turno 10 días, esos procesos siguen corriendo en muchos casos con todo este tema de los informes técnicos y nuevas situaciones que se producen, o sea que no es que son un día, 2 días hasta que se decretan las medidas, sino que todo sigue. Como les decía, en los procesos de conocimiento, es decir, la segunda etapa, la etapa de juicio, después de la demanda y la contestación, viene lo que se llama la audiencia preliminar. Esta audiencia, como les decía, tanto la vista de causa también, comienzan con una intención de conciliación. El secretario del juzgado nos recibe física o virtualmente ahora, y siempre intenta hablar con los abogados y ver qué posibilidades hay de acordar una solución. Si no se puede, se pasa a lo que se llama la etapa de saneamiento. ¿Qué es lo que hace el juzgado? Bueno, a partir de las pruebas que ofrecen las partes, hace un tamiz de aquellas que son necesarias y aquellas que no. Muchas veces los abogados nos equivocamos o pedimos pruebas que son inconducentes, entonces el juez las limita como una forma también de economía procesal, de no perder tiempo en aquellas cosas que no resultan importantes, y se determina qué es lo que tiene que resolver. Es la determinación de los hechos litigiosos, se llama. ¿Por qué? Porque puede ser que algo al analizar la demanda y la contestación, puede haber algunos puntos que ya estén acordados, o sea, que han quedado fuera de discusión por un reconocimiento, por lo que fuere que se hace en la contestación, entonces eso se elimina. Si eso ya está, diríamos, claro, no tenemos nada que probar. Vamos a probar aquello exclusivamente lo que está controvertido. Entonces ahí el juez provee la prueba y dice, bueno, ahora la actora tiene que citar a estos testigos, librar estos oficios, producir estos informes, y la demandada tal cosa. Es más, el juez puede agregar lo que considera necesario. Por ejemplo, en alguna situación que las partes no hubieran ofrecido una pericia psicológica o psiquiátrica o médica o lo que fuere, el juez puede decir, yo para resolver voy a necesitar también designar a un médico que me informe esto, esto, esto y esto. O agregar puntos de pericia a los que ya propusieron las partes, eliminar los que considere superfluos, es decir, se hace como una limpieza de qué es lo que, a dónde va a apuntar el trabajo entre la audiencia preliminar y la vista de causa. La última audiencia del proceso es esta de vista de causa, nuevamente la conciliación, y si no se concilia, se recibe la prueba que es para recibir en forma oral. Entre una audiencia y la otra, todo lo que sea de informe, todo lo que pueda ser escrito, es lo que se recaba de esa forma. En la audiencia de vista de causa declaran los testigos, las partes, a través de la absolución de posiciones, y puede ser también que que se llame a algún perito a dar explicaciones, porque el informe escrito no fue suficiente, o porque alguien quiere interrogarlo más. En general son medidas que dispone el juez, o a veces pedimos las partes la presencia de los peritos cuando es necesario para que quede un poco más claro cómo es el conflicto. Después de la audiencia de vista de causa viene la sentencia. La sentencia del juez de primera instancia, como les decía, es apelable a la Cámara de Apelaciones, y bueno, así después podrá ir a la Corte si encuadra en los requisitos para interponer un recurso extraordinario. También en esta audiencia preliminar se resuelve lo que se llama excepciones previas. Los que ya vieron procesal vieron que hay algunas situaciones que uno puede pedir que se resuelvan en forma anticipada. Por ejemplo, uno plantea una prescripción o una caducidad de un derecho. ¿Para qué vamos a discutir
todo si ya consideramos que está caduco. Entonces, bueno, son esas situaciones que se plantean en la audiencia preliminar. Estas audiencias, tanto la preliminar como la audiencia de vista de causa, es necesaria la comparecencia personal de las partes. Es decir, no puede ir un apoderado en representación. ¿Por qué? Porque las cuestiones de familia son privadas, personales, y realmente las decisiones que podría tomar un mandatario no son adecuadas, diríamos. Así que salvo una situación excepcionalísima, las partes tienen que comparecer en forma personal, y esto es una carga procesal, es decir, es una obligación. ¿Esto qué facilita? El principio de inmediación. Ya vamos a ver más adelante los principios que establece el Código para el proceso de familia. Uno de ellos es la inmediación, es el contacto directo de los jueces con las partes. Y es en estas audiencias donde se conocen y se ven. Tienen la obligación de tomar contacto con las partes los jueces. Entonces, donde se concreta es en este tipo de audiencias. Más allá de que muchas veces los jueces, cuando los expedientes son complejos, llaman a audiencias previas inclusive a la audiencia preliminar. Pero bueno, normalmente es ahí donde se conocen, ¿no? No lo podemos llevar con la fuerza pública, porque no es un testigo que uno sí puede llevarlo con la fuerza pública. Las partes deben ir. Ahora, si no quieren ir, tendrán consecuencias, pero no los van a ir a buscar y llevar en un patrullero. ¿Qué pasa si no van? Bueno, si no va la actora, la otra parte va a pedir que se la tenga por desistida del proceso, obviamente. Por eso, si uno tiene algún inconveniente, debe hacerlo saber en forma previa, porque si no, la otra parte tiene todo el derecho a pedir que se lo tenga por desistido del proceso y que cargue con todas las costas y gastos que generó el tema de haberse ausentado, ¿no? Ahora bien, si no concurre la demandada, que es la situación más habitual, se puede pedir la aplicación de una multa que va entre los 10 y 20 ius. El ius es una parte, la centésima parte de un sueldo de un juez. Los honorarios de los abogados, hoy por hoy, se establecen en esta medida que se llama ius. Y va variando el valor del ius en función del sueldo de un juez, con determinadas características, años de antigüedad. Bueno, es un proceso complejo para determinar cuál es el valor, que se nos va informando a nosotros periódicamente las modificaciones. Hoy un ius vale 3.200, no sé, no, 3.028 creo, y a partir del mes que viene 3.200. Entonces, la multa esta que se puede pedir va entre 10 y 20 ius. Sería algo así como que entre 30.000 pesos y 60.000 pesos. Si no concurre la demandada reconveniente, se tiene por desistida la reconvención, ¿no? Porque uno puede reconvenir como en cualquier proceso. O sea, hoy por hoy se sigue aplicando, como les decía, el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Es decir, que las mismas instituciones que sirven para la justicia civil son las mismas que se aplican en familia. Si no va el demandado, igual se celebra la audiencia, y después se aplica la multa que les decía. O sea, eso, pero la audiencia no se frustra, porque si no sería muy fácil y se dilataría la terminación de los procesos. Entonces, no va, se le aplica la multa y seguimos adelante. Si no van ambas partes, puede ser también esta posibilidad. En general, si no van ambas partes es porque llegaron a un acuerdo, pero como abogados nosotros tenemos la obligación de informar al tribunal. Además, si hay un acuerdo, para que después podamos hacerlo efectivo frente al incumplimiento, hay que presentarlo al juzgado. Pero bueno, se pueden dar múltiples posibilidades, y el juez lo manda a archivar porque presume la falta de interés. Si uno tiene una audiencia y no va. Llegamos entonces al último paso del proceso, que es la audiencia de vista de causa. Estos son los artículos que la regulan en el Código de Procedimientos, 849 a 852. Como les decía, primer parte, conciliación.
Es difícil que uno llegue a la audiencia de vista de causa y concilie ahí, pero a veces, bueno, se puede dar, ¿no? Que haya madurado, diríamos, el conflicto y que en esa instancia, si no, los abogados nos encargamos, si hay alguna posibilidad de tratar de hacer el acuerdo y presentarlo. Pero bueno, todo puede ser. Se leen entonces las diligencias probatorias que se hicieron por escrito, las que pudieran ser relevantes, y se pasa a la producción de la prueba, la confesional, testimonial y explicación de los peritos. La audiencia termina con alegatos de las partes, nos dan la posibilidad de tener 20 minutos para alegar en relación a la prueba. Alegar quiere decir que cada parte va a resaltar aquello que le conviene, es decir, que va a resaltar la prueba que se produjo en el expediente y en la vista de causa, que reafirma su posición planteada en la demanda o en la contestación. A su vez, cuando hay menores involucrados, siempre también en la audiencia de vista de causa está presente el asesor de menores e incapaces, que también tiene que dictaminar. Debería dictaminar en la misma audiencia, es decir, opinar en relación a qué es lo que vio a partir de la situación de su representado, pero habitualmente les dan algunos días para que presenten por escrito su dictamen. Bueno, también la comparecencia es personal, y en relación a la incomparecencia es lo mismo que les dije para la audiencia preliminar. O sea, la audiencia, si está la actora, se hace igual y se resuelve de todas maneras. Los recursos son los mismos que les decía del proceso sumario. En síntesis, el proceso de familia es la cristalización de una justicia de acompañamiento. Acá no se busca establecer vencedores y vencidos. La verdad es que en la práctica, sacando cuestiones patrimoniales, en todas las demás, siempre la solución no es, uno no siente que uno gana y el otro pierde. Se busca la mejor solución para esas partes, que muchas veces no coincide ni la posición de uno ni la del otro. El juez tiene la obligación, en el caso de existir niños, de buscar aquello que su interés superior lo guíe. O sea, lo más importante es tener en cuenta eso, no importa las posiciones de los adultos. Los niños son los que deben ser protegidos. El impulso es de oficio, ya vamos a ver con más desarrollo estos principios, lo de inmediación que yo les decía, oralidad y concentración, es decir, no perder tiempo en aquellas cosas que no resultan relevantes. Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial, en el título 8, capítulo 1, establece lo que se llama un apartado de procesos de familia. Los que han estudiado un poquito más de procesal y recuerdan algo de derecho constitucional, saben que los procedimientos en general son funciones no delegadas al gobierno nacional, es decir, que cada provincia establece cuáles son los procedimientos a aplicar para la concreción de los derechos que se reconocen a nivel nación. Pero hay toda una tendencia a nivel internacional también, que dentro de los códigos de fondo se establezcan determinadas normas y pautas para beneficiar la aplicación y la concreción de los derechos que surgen de los códigos de fondo. Entonces, el nuevo código establece una serie de pautas y lineamientos que deben respetar todos los jueces al aplicar el Código Civil, no importa de la provincia donde sean, y con eso se garantiza una homogeneidad de tratamiento de las instituciones que prevé el Código. Y además que, bueno, es muy difícil, a veces hay algunas provincias que había procedimientos que en lugar de ser judiciales, por ejemplo la adopción, eran procedimientos administrativos, con el riesgo que ello implicaba.
Entonces, estos artículos del 705 al 723 establecen pautas, perdón, es hasta el 711 en realidad, después vienen otro tipo de las acciones de familia que deben haber visto ayer y reglas de competencia. Pero las disposiciones específicas son del 705 al 711. Entonces, como les decía, todos los jueces de la Nación los deben tener en cuenta al dictar sus sentencias. Esto va de la mano con la constitucionalización del derecho privado y la constitucionalización del derecho de familia, la necesidad de adaptar la legislación interna a los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad. Antes de la reforma había muchas declaraciones de inconstitucionalidad porque el código, obviamente, con los años que tenía, más allá de las reformas que se fueron introduciendo, no respetaba estos nuevos principios derivados del Tratado de Derechos Humanos, de la Convención de los Derechos del Niño, de todo el resto de las convenciones que forman el bloque de constitucionalidad del artículo 75 de la Constitución. Entonces, la idea de introducir estas normas viene íntimamente unida a esta constitucionalización. Busca entonces asegurar la operatividad de las disposiciones de derecho sustancial y una adecuada aplicación de las regulaciones de fondo. Ahora bien, si bien, como les decía, esto son atribuciones de las legislaturas provinciales, como buscan asegurar la efectividad de los derechos que consagra la legislación de fondo, entonces ya la Corte Suprema de Justicia se ha expresado en el sentido de que no son inconstitucionales ni agreden a las legislaciones provinciales este tipo de normas procesales que figuran en el Código Civil y Comercial. Los procesos de familia, lo más importante de todas estas reglas es el acceso, asegurar el acceso a la justicia de aquellos grupos vulnerables. Se consideran grupos vulnerables a los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, en muchos casos, y las personas con problemas de salud mental. Entonces, dentro de esos colectivos, no siempre se aseguraba el acceso a la justicia. Entonces, diríamos, es el norte de todo el resto de los principios que se enumeran en el 706 del Código Civil. El Código habla de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, acceso limitado al expediente, solución pacífica de conflictos, jueces especializados y multidisciplinares, interés superior del niño. Vamos a ir viendo cada uno de estos principios que establece el 706 como principios generales de los procesos de familia. ¿A qué se llama la tutela judicial efectiva? Como les decía, es la posibilidad de acceso a la jurisdicción. Pero no solo de acceso, o sea, de poder acceder a un tribunal, sino que se pueda sostener el proceso, que se logre el dictado de una sentencia con la producción de la prueba que corresponda, y también que la sentencia que se logre sea de posible ejecución. O sea, la labor, diríamos, de los jueces no termina con el dictado de la sentencia. Después viene la parte más que es la ejecución de la sentencia. Y es uno de los problemas que muchas veces le saca el sueño, porque uno puede dictar una sentencia, pero si no establece los mecanismos de control o de acompañamiento, o para que sea de posible ejecución, la sentencia sola no sirve para nada. Entonces la tutela judicial efectiva es todo, no solo ayudar a que puedan ser escuchados, sino que sean acompañados en todo momento. Estos grupos vulnerables de los que hablábamos, ¿no? Es lo que se llama la garantía del debido proceso, pero además
proveimientos adecuados, cumplimiento de las resoluciones y también tutela preventiva. Hay instituciones que ustedes ya van a ir viendo también en el curso de la materia, que son preventivas. Es decir, yo como juez tengo posibilidad de advertir determinadas situaciones y resuelvo a una familia que tiene problemas de convivencia y que es riesgoso que sigan viviendo en la misma casa. Bueno, entonces yo de entrada dispongo, bueno, ¿quién se queda y quién se va? Eso hace que después yo evite un hecho de sangre o lo que fuere. Entonces, también puedo establecer, sé que esta señora que tiene este hijo no tiene posibilidades de contar con dinero para sostener al niño, bueno, y este padre sí lo tiene, bueno, yo establezco de entrada una cuota provisoria que tienen que cumplir para garantizar las necesidades básicas de este niño. Todo eso son tutelas preventivas que van a haber en distintas instituciones, como para asegurar la tutela de los derechos de estos grupos vulnerables. La gratuidad en las actuaciones de materia no patrimonial es la regla, es decir, uno no tiene que pagar normalmente tasa de justicia como tenemos que pagar en los asuntos de contenido patrimonial. Y después hay lo que se llama el beneficio para litigar sin gastos, que yo puedo presentarle al juez determinadas pruebas para que me exima de cargar con los gastos. De todas maneras, los procesos principales, ni siquiera hay que hacer un planteo de beneficio para litigar sin gastos, se inician sin pagar por este principio de la tutela judicial efectiva. Obviamente esto es ahora, cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, había que pagar tasa de justicia para todo. Pero bueno, los derechos se han ido reconociendo y ampliándose esta tutela, ¿no? Después el tema, lo que se dice la dirección oficiosa de los procesos, es decir, el juez, como les decía, tiene facultades para tomar decisiones, para requerir pruebas, para citar a los expedientes a personas ajenas a las partes si considera que pueden colaborar. Entonces, todo eso lo tiene que hacer de oficio, no esperar que las partes se lo pidan. Sobre todo cuando son partes vulnerables que no tienen posibilidad ni de darse cuenta de qué es lo que necesitan. El tema de la economía procesal que les decía, concentrar, eliminar del expediente aquellos temas que no es necesario tratarlos, buscar el mayor rendimiento en el menor lapso posible, porque cuando los juicios se alargan mucho tiempo, nadie gana y a veces la justicia llega tarde, eso lo habrán escuchado muchas veces, pero es así. Sobre todo en temas de familia, se destruye a las familias cuando el conflicto se eterniza. Entonces, se busca, no digo que siempre se logre, se busca reducir al mínimo los plazos. Por eso hay procedimientos que tienen plazos especiales, como por ejemplo el proceso de alimentos, y la oposición a la celebración de matrimonio, que ya prácticamente es un tema que no tiene mucha aplicación práctica, porque ya nadie se casa, pero bueno, algunos se casan pero más grandes, no están tan desesperados para casarse siendo menores de edad. Pero el tema de los alimentos teóricamente debería ser mucho más rápido de lo que es. Si bien los juzgados por ahí los proveen con diligencia, toda la etapa probatoria es muy lenta. Hemos agilizado un montón en la época de pandemia porque nos permiten, por ejemplo, pedir informes en forma electrónica, nos contestan en forma electrónica, entonces eso se ha agilizado este último año increíblemente. Pero bueno, antes a veces diligenciar un oficio para pedir un informe implicaba 3, 4 meses y reiterar 1, 2, 3 veces lo mismo. Entonces, por más que los primeros pasos, diríamos, fueran rápidos, la sentencia llega tarde y si no hay plata para comer, ¿de qué sirve cualquier otra cosa, no? Así que bueno, hay muchas medidas que los jueces pueden tomar en función de esta tutela judicial efectiva que les impone el código. Profesora. Sí. Una consulta, ¿cuánto dura hoy un proceso de alimento, por ejemplo? Y mira, es muy variable porque depende del juzgado y depende también de los profesionales. Hay profesionales que son más ágiles y otros que no. O sea, lo que correspondería, y que por lo menos yo trato de hacer, es que si a mí me ordenan algo hoy mismo lo presento, porque a veces, o
sea, el tema sería así, me ordenan librar un oficio para pedir un informe a un banco, por ejemplo. Lo tengo que hacer yo. Yo lo hago hoy o mañana. Si yo tardo 15 días, son 15 días más que se prolonga. Pero no todo el mundo trabaja de la misma manera. Entonces es muy difícil poder decirte cuánto dura. Pero mínimo, en general, es un año. Hoy, antes podía ser muchísimo más. Por más diligencia que uno le ponga, no siempre depende, porque yo puedo hacer, me lo ordenan hoy, mañana está el oficio presentado, y en 3 o 4 días me lo entregan para que yo lo pueda presentar en la dependencia que sea. Pero esa dependencia, por ahí, no me contesta, y tengo que volver a pedir nuevamente un informe, o dependo de un médico que me tiene que mandar una historia clínica que no me manda, no sé, ahora hay cosas que se han agilizado mucho porque la Corte estableció un sistema de domicilios electrónicos. Entonces, diríamos, las oficinas públicas y las empresas privadas más trascendentes tienen un domicilio electrónico. Entonces, yo hago el oficio directamente al domicilio electrónico y el juzgado se lo manda al domicilio electrónico. O sea, todo es cuestión de minutos. Si me contestan enseguida, que últimamente esas dependencias, diríamos, que tienen domicilio electrónico, contestan rapidísimo. O sea, que lo que antes nos demoraba 3, 4 meses, ahora por ahí son 5 días. Pero no son todos así. O sea, se está yendo a mejorar el sistema, y estas son las consecuencias realmente de la pandemia, que tenemos que agradecer, porque cosas que nosotros veíamos que era tonto llevar un papel de un lugar a otro, retirar un papel acá para llevar allá, transmitir allá, hoy por hoy no usamos papel. Entonces, si uno encuentra diligencia en la dependencia, pero por ejemplo, si nosotros necesitamos en un juicio de alimentos acreditar que el demandado tiene muchos bienes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir informes al registro de la propiedad inmueble. Bueno, hoy por hoy, por ejemplo, yo tengo pedidos de informes de hace 60 días, el registro por supuesto cobra, ¿no? No es que me está haciendo un favor. Hoy un informe cuesta creo que 1.350 pesos. 60 días y no nos han contestado. Y a nuestro reclamo dicen que como hay poca gente que trabaja presencial, y eso hay que buscarlo en planchas, y sacarle fotos y no sé qué historia, entonces lo que antes demoraba 15 días, hoy nos está demorando 60 o 70. Pero ya son los menos, ¿no? La mayoría de la gente, sobre todo en ámbito privado, ha agilizado muchísimo ese tema. Pero menos de un año sería mentir. Pero mucho más sí es posible. Lo que les decía, que dentro de tutela judicial efectiva, el tema de las medidas ejecutorias, es decir, cómo hacemos que se cumpla la sentencia. Un ejemplo, por ejemplo, en el tema de alimentos, es el tema de cuando uno pide al empleador que retenga el monto de la cuota de alimentos y lo deposite en el juzgado, para no tener que esperar todo el proceso de que cobre, me pague, después no me paga, lo que fuere. Si el empleador no cumple, es responsable solidariamente. Entonces yo después puedo ejecutar también al empleador, porque no hizo lo que le ordenó. Entonces esa es una medida ejecutoria para colectivo. Porque no importa que te fijen, uno se puede poner muy contento de que le fijen una buena cuota al cliente, si después no tiene forma de cobrarla, no sirve para nada, ¿no? Entonces, el juez puede fijar medidas razonables, por ejemplo, para asegurar la eficacia de una sentencia. También lo que les decía, los alimentos provisorios como tutela anticipada, es otra de las tutelas especiales que entraría dentro de la tutela judicial efectiva. Bueno, este sería digamos, el primer principio. Después, el código habla de inmediación. Inmediación es esto que yo también les comentaba antes, de que el juez tiene que tener el mayor contacto posible personal con las partes y con la prueba que se produce. Cambia
fundamentalmente la forma de sentenciar cuando uno conoce a las partes. Antes, como les decía, en los juzgados civiles, las partes eran un nombre, no había ningún contacto del juez con las partes, y realmente en cuestiones de familia, resolver sin haber visto las caras, a veces 5 minutos de ver a alguien ya les da una impresión de en qué sentido va la problemática. Cuando después de muchos años de trabajar en el fuero, los jueces tienen una intuición en general que les permite resolver razonablemente por haber visto y tenido contacto con las partes. Difícil que se equivoquen, diríamos, en la interpretación de personalidades y problemáticas. Las audiencias de vista de causa en general son muy ricas porque la gente está nerviosa y sale, o sea, es difícil aparentar lo que uno no es. Entonces, a veces surgen cosas que no se habían podido apreciar antes y que hacen que se tome la decisión en un sentido o en otro. Después también está el tema de la obligación que tienen los jueces de tener una escucha de todos estos grupos vulnerables que yo les decía. Tienen obligación de escucharlos. Escuchar no quiere decir hacerles caso ni resolver como le dicen que quisieran, pero sí los tiene que oír. Y si se va a apartar de lo que le dijeron, fundarlo. Muchas veces puede ser que en esa escucha uno como profesional, como juez, advierte que hay una manipulación de esa persona. Es muy común en los chicos que el padre conviviente le haga trabajito en la cabeza, o como le quieran llamar, la alienación parental. Hay muchas formas de denominar este trabajo malévolo que se hace con los chicos, y bueno, cuando los chicos tienen contacto con el juez, muchas veces esas cosas se advierten, porque los chicos utilizan una terminología que no es propia de un niño, y eso en la entrevista personal salta en forma evidente. Lo mismo que en tema de discapacidad mental, porque a veces se pinta a las personas de una manera, y cuando uno las conoce, realmente, a veces a mí me ha pasado de pensar, este señor está mejor que yo, porque vos lo ves con un nivel de razonamiento que, bueno, los problemas son puntuales en un momento, por no tomar la medicación, por alguna situación inadecuada, pero el razonamiento es perfecto. Entonces vos, ¿cómo lo vas a privar de tomar determinadas decisiones? Por eso hoy por hoy no se habla de insaña, sino que se habla de determinación de capacidad. Es decir, el juez lo que hace en estos procesos de salud mental es determinar la capacidad que uno tiene, y aquello que no puede hacer, le busca dar apoyos, buscar soluciones para acompañarlo en aquello que no puede, pero siempre partiendo de la base de que puede mucho. Y estas cosas, además de con las entrevistas que hacen el equipo interdisciplinario, los dictámenes de los psiquiatras, de psicólogos, todo de juzgado, muchas veces el juez le advierte en estas entrevistas personales que hoy por hoy tiene obligación de hacer. Gracias a Dios, porque ya les digo, antes eran muy pocos los jueces que querían esta inmediación, porque bueno, a veces es duro también, o bueno, están cansados, no tienen ganas, y estas entrevistas tienen que existir. Otro de los principios es el de buena fe y lealtad procesal. Bueno, acá estamos hablando de moralidad, de principios éticos. Las partes tienen obligación de ayudar, de colaborar con todo aquello que el juez les pide, y no haciendo planteos dilatorios, chicanas, como habrán escuchado ustedes alguna vez. Entonces hay una obligación en este tipo de procesos, en todos los procesos hay una obligación de buena fe y lealtad, pero fundamentalmente en los procesos de familia, por los derechos involucrados.
Entonces el juez está, diríamos, más abierto también a aplicar sanciones cuando advierte que alguna parte no está colaborando. Se pueden aplicar sanciones económicas, como multas o astreinte, o sanciones de otro tipo. Pero los jueces buscan, a través de diferentes mecanismos, neutralizar estos actos contrarios a la buena fe. Y si no, lo advierten muchas veces en las sentencias. Cuando tienen que decidir, uno de los parámetros que toman, en caso de duda, porque a veces hay situaciones, bueno, en la mayoría, que la cosa no está tan clara, o no se alcanzó a producir una prueba perfecta. No es fácil la prueba en ningún proceso. Entonces, cuando uno ve que una parte colabora, que pone a disposición todo, y la otra que retasea, bueno, ese es un indicio en contra. Y esto es la aplicación de este principio de moralidad que hay que interpretar, ¿no? Y también en el tema de los juicios de filiación, si el juez dispone una prueba biológica y no va a hacérsela, y bueno, ahí no es que eso solo sea suficiente para atribuirle la paternidad, pero bueno, es un indicio importante. Otro punto es el principio de oficiosidad, es lo que les decía, que pueden decretar las medidas que crean necesarias para establecer lo que necesiten ellos. Esto es en los procesos que no sean de índole económica. Cuando los procesos son de índole económica, el impulso queda en las partes. Al juez no le interesa resolver, diríamos, el tema económico y se tienen que ocupar las partes. Cuando no es un tema netamente económico, pueden decretar lo que les parezca. Acá dice, por ejemplo, el 579, que ya lo van a ver cuando vean filiación, que puede decretar de oficio la prueba genética o autorizar la exhumación de un cadáver cuando sea necesario para hacer una prueba. También en el tema de las restricciones de capacidad puede ordenar diligencias para garantizar derechos. Por ejemplo, una de las primeras medidas en los juicios de determinación de capacidad es decretar la inhibición general de bienes de la persona para protegerla, porque si realmente esta persona es vulnerable y no toma alguna medida para que no pueda disponer de bienes, puede ser que llegue tarde después. Entonces esa es una medida oficiosa que habitualmente se hace con el primer proveído cuando uno presenta un juicio de determinación de capacidad. Bueno, estamos sobre la hora y voy a tratar de apurarme. Oralidad. En este caso, como les decía, la norma es la oralidad a través del proceso por audiencias. La escritura se usa para los actos de postulación y la oralidad en la etapa probatoria. Esto no es importante. Otro punto importante que establece como principios es el acceso limitado al expediente. En principio, como principio general del derecho procesal, los procesos son públicos, cualquiera podría acceder, pero a los fines de resguardar la intimidad y los datos de las personas involucradas en los procesos de familia, se establece que el acceso al expediente es limitado a las partes y los letrados o sus representantes. Nada más, o sea, uno no puede acceder, yo no puedo acceder a un proceso en el cual no sea la abogada. A veces se nos presenta el problema que nos vienen a ver con un proceso iniciado y si no nos presentamos no podemos ver el expediente, o sea, no podemos saber qué es lo que, en qué estado está. Tenemos algunos truquitos que a veces podemos acceder, pero en principio el acceso es limitado y uno debe pedir autorización porque se trata de situaciones privadas. Expresamente también lo van a ver cuando vean adopción, el expediente de adopción es reservado, y cuando pasa muchas veces que se pide como prueba un expediente de otro juzgado, en el caso de los expedientes de familia, el juez que lo pide tiene que fundar por qué lo necesita. Y en ese caso se va a evaluar si se remite o no se remite.
También está el tema de la prohibición de difusión de identidad, de imágenes. Ustedes periódicamente ven por la tele o en los diarios que cuando desaparece un niño se publican las fotos, pero para que se puedan publicar, el juez tiene que dar una autorización específica. O sea, no se pueden difundir ni fotos ni datos de niños. Muchas veces pasa que uno de los padres desaparece con el hijo porque no quiere que esté con el otro progenitor. Y bueno, y a veces desaparecen por bastante tiempo y hay que salir a buscarlos. Yo como progenitor que busco, no puedo por mi cuenta publicar una foto y decir, bueno, estoy buscando a mi hijo Pedrito. No, es el juez de la causa quien me tiene que autorizar, porque el tema de la difusión de la imagen es todo un tema, y bueno, forma parte de este principio de limitación a los accesos a los expedientes. El otro principio general es el de la resolución pacífica de los conflictos. Lo que les decía hoy, de superar la visión de que hay un vencedor y un vencido. Se busca acompañar en la solución, que nadie se sienta de una u otra manera. Y eso solo se logra cuando la solución es consensuada o construida por las dos partes. Si no, esta sensación de perder hace que se genere mucho resentimiento. Entonces, los instrumentos que se utilizan tienden a esto, a tratar de resolver a través de la mediación, de la conciliación, de la autocomposición, de todos los métodos posibles para buscar la solución más beneficiosa para el grupo familiar. O sea, eso es, diríamos, el objetivo. La forma de lograr la aplicación más correcta de estos principios es a través de jueces especializados con apoyo multidisciplinario. Como les decía, hasta no hace mucho tiempo, en muchas provincias no había un fuero de familia. Entonces puede ser que había un juez civil, comercial, de minas, y bueno, con múltiples competencias que también trataban los temas de familia. Y esto requiere indefectiblemente, para tratar de lograr buenos resultados, que los jueces sean especializados, y requieren también de este apoyo multidisciplinario que les decía inicialmente. Los jueces solos no pueden. Entonces es imprescindible esta colaboración. También deberían ser especializados los abogados, pero bueno, es algo que no se puede imponer por el momento, pero que hace una gran diferencia. No es lo mismo audiencias y expedientes con abogados o entre abogados especializados que con gente que no conoce la materia. O sea, eso los funcionarios siempre lo resaltan, porque la visión que podemos tener los que somos especialistas es muy diferente, y siempre ayudamos. O sea, la intención, ya les digo, es ayudar. Más allá de defender a nuestro cliente como corresponde, también marcar aquello que no va y nosotros construir junto con el juzgado la mejor solución. El interés superior del niño tiene que estar presente en cada vez que tenemos que dictar una resolución en que se involucren niños, niñas o adolescentes. Corresponde que prime sobre cualquier otra cosa el interés superior de este niño. ¿Cómo se define el interés superior? En el artículo 3 de la ley 26.601, es la máxima satisfacción simultánea e integral de derechos y garantías reconocidas por la ley. Es decir, ¿qué es lo mejor para ese niño específicamente, en ese momento y en ese contexto? Eso es lo que el juez tiene que tener en cuenta en caso de colisión con los derechos de los adultos. Porque muchas veces, por ejemplo, padre y madre se están peleando y nadie piensa en qué es lo mejor para este nene. Entonces es el juez el que tiene la obligación de tener en cuenta, cuando tenga que resolver entre las posiciones de los padres, qué es lo mejor, cuál es la decisión que mejor respeta el interés superior de este niño. Obviamente que es subjetivo, y bueno, a veces en nombre de ese interés superior se toman decisiones opuestas. Así que, bueno, depende de la aplicación
que haga cada juez. El derecho de ser oído forma parte de este interés superior, y el derecho de tener una defensa técnica a través de un letrado propio. Habrán escuchado la existencia del abogado del niño. Yo les voy a subir después al campus un artículo para que tengan, porque ya no llegamos a tratar, que tengan un poquito de idea de lo que es el abogado del niño, que no elimina la función del asesor de menores incapaces, sino que coadyuva, es una defensa técnica, y el mayor interrogante y discusión doctrinaria hoy es a partir de qué edad, o si existe una edad a partir de la cual el niño puede acceder a tener un abogado. ¿Por qué? Porque este abogado es su voz técnica. Entonces, parte de la doctrina dice tiene que tener un nivel de una capacidad suficiente como para dar instrucciones, porque es un abogado como cualquier otro. Por otro lado, los abogados del niño son abogados que han hecho un curso, que tienen que estar certificados, la ley dice por autoridad competente, porque imagínense que si a veces es difícil interpretar como abogado a un adulto, que a veces no sabemos lo que quieren, imagínense lo que es interpretar a un niño. Realmente requeriría una capacidad especial. En la práctica, lamentablemente, son muy pocos los abogados del niño con los que nos cruzamos en los expedientes que tengan una solvencia científica para interpretar realmente y ejercer su función como corresponde. A veces es uno más que participa, pero que en realidad no hace un gran aporte. El abogado del niño lo paga el Estado, o sea que una vez que cumple su función, existe un registro en cada colegio de abogados departamental, con el listado de estas personas que han aprobado este curso, que no eran, los cursos que se hicieron acá en Mar del Plata realmente no eran de gran categoría, pero bueno, esas personas son las que están autorizadas, y cada vez que se requiere, se pide al colegio de abogados que remita, que designe a uno del listado, y ese es el que va a ejercer la defensa técnica que haría este interés superior del niño para que pudiera plasmar, ¿no? Entonces, el tema ya van a ir viendo ustedes lo que se llama principio de autonomía progresiva, es decir, cuándo, para no establecer una edad específica que hoy por hoy diríamos sería un puber a partir de los 13 años, pero a veces hay mucha diferencia entre alguien de Jujuy y alguien de Buenos Aires. Por ahí, a los 10 años, un chico que vive en un ambiente hiperestimulado tiene la autonomía suficiente como para poder transmitir sus intenciones a un abogado. Y por ahí otro que tiene 14, que vive en el campo y no ha tenido la estimulación general que corresponde, no tiene esa autonomía. Entonces es muy difícil consagrar a partir de cuándo correspondería la aplicación del abogado del niño. Ahora a veces pasa que a alguien que tiene 3 años le piden que se designe un abogado del niño, y la verdad, obviamente un niño de 3 años no puede transmitir nada, o sea que tenemos otra persona más dentro del proceso que en realidad opera en forma autónoma como abogado, pero no llevando instrucciones de su representado. Por último, el artículo 710 habla de los principios relativos de la prueba y consagra la libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Es decir, uno tiene en derecho de familia muchas posibilidades de producir la prueba que corresponda. Ahora bien, el tema de la carga de la prueba, el 710 lo que aclara es la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Que, bueno, si alguno vio procesal tendrá un poco más de idea, pero ¿qué quiere decir? Que no es como en el proceso tradicional, que el que alega tiene que probar. Es decir, como actor, yo todo lo que digo en un proceso civil lo tengo que probar. En cambio, en este tipo de procesos, la carga de la prueba está en el litigante que se encuentre en mejores condiciones de producirla. Si yo, por ejemplo, en un juicio de alimentos, no puedo acceder a cuánto es el sueldo del demandado,
¿quién está en mejores condiciones de probar? El mismo demandado acompañando un recibo de sueldo. Si no lo acompaña, está siendo reticente y se lo puedo tomar como una valoración en su contra. Entonces, claramente, en derecho de familia opera el principio de las cargas probatorias dinámicas. Y después el tema de las declaraciones testimoniales. Esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente las declaraciones de los parientes no son válidas en otro tipo de juicios. En cambio, en los juicios de familia, como son en general situaciones que ocurren entre cuatro paredes, no hay mucha gente externa al grupo familiar que pueda hacer algún tipo de aporte. Entonces, se admiten que personas del grupo familiar cercano puedan ser testigos. Valorará cómo calificar si esto tiene parcialidad o no, pero lamentablemente no hay otras posibilidades de acreditar hechos si buscamos testigos fuera del círculo familiar. Entonces, estos serían a grandes rasgos los principios, tanto de prueba como de proceso, a aplicar en los procesos de familia en toda la República Argentina, más allá, ya les digo, de las disposiciones de los códigos de procedimientos provinciales, que se tienen que ir adaptando a todo esto, porque si no, incurren en algún tipo de inconstitucionalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les pueda aclarar yo? Bueno, ya les digo que muchas de estas cosas van a ir viendo la aplicación en las sucesivas instituciones que vamos a ir viendo en el resto del cuatrimestre. Pero bueno, es importante que tengan en cuenta tanto la estructura del fuero, porque eso se pregunta en los parciales, como estos principios aplicables en todos los procesos. Si nadie tiene nada más que preguntar, me despido de ustedes y nos estamos viendo en unos días. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.